sé que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Sin pauta, sin Sin la intercambio pauta, previo. nada, Dijimos, la pauta la hace la debate realidad. archi, debate archi. Igual, Debate archi, la encuesta La Cosa Nostra, todo. algo tenemos ensayado, ¿no? En nuestro intento de capítulo anterior, pero es que pasa tantas cosas Hoy, también. mira, yo ni me acuerdo. Sí, ¿sabes qué estuvo bueno ese capítulo? El problema es que el problema que hubo es que como te fuiste, como la Bárbara tuvo, más encima es que tú no lo escuchaste, yo después digo en el capítulo, traté de como querer pasar piola la situación y digo como, bueno, Bárbara sufrió una situación familiar y la weá sonó como que se te estuviera quemando la casa, pues. Entonces fue como, no, así como tuvimos que parar y decir, no, en verdad, no pasó nada grave, así, pero me salió con un tono súper cuático. Entonces después como que se volvió un pimponeo con el Paco, que fue bueno, pero ya estábamos como en... Nos faltáis tú. Nos Sí, faltáis tú, Álvaro. A mí por Instagram preguntan por Troscosis, por el podcast. Entonces yo ahí les comenté, porque dije, mira, cada vez que fallamos con el podcast es que se llama bebé el problema. Entonces están esperando ahí el capítulo de Troscosis Infancia. Yo he tenido algunos auditores que ya están especulando que no hemos demorado mucho después de la primera vuelta. Como que... Juaco, yo no sé si lo notaste, lo hice pasar lo más piola posible, pero yo tuve que cerrar mi Facebook por varias cosas, y una fue con el acoso constante de la gente del Frente Amplio, que ya fue como, ya basta de acosarme para decirle vaya a votar por Boric o no, y este constante como pimponeo de como, bueno, no quieren sacar troscos y no se quieren jugar no se quieren mojar el potito, están ahí regulando, es como, vamos a tener que sacar un podcast como de infancia. Sí. Tuve que cerrar mi Facebook. Tuve que cerrar mi Facebook por ya como de salud mental, como precisamente porque creo que yo pensé que nosotros íbamos a ceder con la presión, y creo que fue todo lo contrario. Fue como que hicimos que la gente se diera totalmente a la presión y empezara a entrar en como claramente como loca, así como de pérdida de control, de pánico. No sé si sintieron lo mismo en el ambiente por la segunda vuelta presidencial. Sí, pues. Como mientras más nos acercamos a la segunda vuelta, más presiones se supone más presiones hubo sobre la gente de como, hay que ir a votar corriendo por Boric. Así como es que el ánimo está muy inestable, o sea, ya lo han dicho todos los analistas de que en el fondo la elección se va a jugar literalmente las últimas horas probablemente, porque la cantidad de indecisos es muy grande. Y yo creo que un poco lo que ha pasado estas últimas semanas es expresión de eso, ¿no? Porque hemos estado como una especie como de ruleta rusa, que Boric va arriba en las encuestas, después hoy día salen encuestas como clandestinas que dicen que Boric va abajo en las encuestas, sube un punto y toda la gente en Facebook grita, baja otro punto, toda la gente grita, Kast hace algo, todos gritan, Boric hace algo, todos gritan. Entonces al final como que se pierde el análisis político, o quizás también se pierde de perspectiva, que yo creo que la elección es importante, no quiero restarle validez en el fondo al debate respecto de las dos opciones, pero en última instancia, en el gran esquema de las cosas, es un acontecimiento más de un cronograma que partió el 15 de noviembre del año 2019, y de hecho en realidad partió el 18 de octubre del año 2019, en el cual ha habido un conjunto de acontecimientos, entre eso un proceso constituyente, muy entre comillas, y que de hecho la solución, o el desenlace de ese arco de la historia no va a ser este domingo. Más allá de que salga quien salga, no es lo mismo. Tampoco quiere decir que... Tampoco es como que el mundo se acaba el domingo 19 de diciembre, pienso yo, ¿no? Como que se vienen muchas cosas también hacia adelante. Una crisis económica entre medio, de la cual nadie está hablando, por lo demás.
Porque los fachos dicen, no, que de la economía, pero Kast ni siquiera sabía como el ciclo del agua, como una respuesta que te le da un niño de segundo medio, ¿cachai? Entonces como que ya el nivel está llegando como a ya ser surrealista la situación. Oye, Sí, y yo el tam- emplazamiento de Kast al caso de acoso fue digno de universitario. Yo siento que Kast vio muchos videos de asambleas del 2017 o 2018 y dijo, aquí está, aquí tengo Aquí la hago. aquí la puedo hacer. A mí eso me desespera, sentir como que estamos como atrapados en una elección fetch eterna, como que la situación es como desde la primaria hasta la fecha, es como una elección fecha, así como... Está muy estresante, creo que el ambiente además, porque ambas... Aquí no quiero jugar al empate bajo ninguna circunstancia, creo que hay una candidatura que claramente se está saliendo con la suya, usando como literalmente con la manipulación mediática más evidente, para no decir asquerosa, y entrar como esos términos... Claro, la de Kast. Claro, que es la de Kast, que miente abiertamente, es súper agresiva, sus adherentes están usando una campaña súper bien descrita por el ahora aliado de Crypto, ¿cachai? Que se cambió de bando porque en un giro de guión que ya lo quisiera así como un Star Wars, ¿cachai? Como que empieza a hablar como todas las técnicas que usan y que son bastante efectivas. Arrepentido Para nuestros auditores que no saben explicar quién es Crypto. Crypto es un youtuber que partió en el mundo de las comunicaciones. Lo siento. Continuó en el mundo sí, trabajaba en Etcétera TV, después continuó en el mundo de los ñoños. Yo conocí a Crypto por sus opiniones de cómics, sus reseñas de cómics y cultura pop. Y ahí empezó a hacer una especie de movimiento político de vanguardia derecha, que es como que creció al alero de capitalismo revolucionario. No me acuerdo cuál era el nombre bueno, a Crypto nosotros le decíamos el mapache, ¿cachai? Y bueno, odiaba el sobrenombre del mapache, pero empezó a crecer hasta que fue relevante, creo yo, en la contra... ¿Cómo le decían? La vanguardia, le decían este movimiento de fachos agresivos. Sí, la vanguardia, la de La la vanguardia era izquierda. como es Paco, ¿cachai? Como... No sé, era como todos los hueones del machismo más recalcitrante y ahueonado que voy a encontrar, y hicieron como esta... ¿cómo se llamaban cuando los nazis, los neonazis salían a pegarle a los travestis? Es una palabra... Barridas. Eso, de hacer barridas, pero ahora como a todo el mundo, ¿cachai? Como a todo el que saliera a protestar y a romper como los monumentos del estallido, etc. Puras hueas reaccionarias. Y hoy día, viendo el desastre que dejó ¿cachai? su trabajo, se arrepiente y sale con Copano a explicar como paso por paso cuáles eran sus planes, cómo funcionan los bots, cómo ellos hicieron los bots y cómo funciona la campaña que vemos ahora, que es como la de inundar de toxicidad las redes sociales, precisamente para que sea imposible tener una postura, ¿cachai? Como moderada, por decirlo así, o sensata, ¿cachai? Como más allá del moderamiento, sino que la sensatez de la verdad o de la razón se cae, porque en el fondo es tanto el nivel de locura y de insensatez que estáis presenciando que es casi como... Es este escenario como medio distópico, en donde ya no hay... Además, Kast está particularmente mucho más tóxico y agresivo en su discurso desde que fue a Estados Unidos. O sea, se ha especulado mucho de ese viaje y yo creo que fue a cuadrarse también, ¿no? Como a pedirle consejos a sus amigos republicanos de qué tenía que hacer y que le diera con todo nomás. Hay que reventar el ambiente, eso es. Oye, Bárbara, y tú lo mencionaste a pasada, pero yo creo que igual merece una reflexión, ¿no? Porque ha sido el gran tema de los últimos días y del debate Archi también, ¿no? Como esta interpelación directa, hipócrita por lo demás de Kast, como porque ahora le interesan como las mujeres y le interesan como el abuso, el acoso, problemáticas que viven las mujeres todos los días, con objetivos claramente electorales. ¿Qué reflexión te merece a ti también pensando como... o sea, es interesante cómo esta discusión se da también en un contexto en el cual
hubo y hay todavía un movimiento feminista que instaló todos estos temas en la agenda y que ahora se han tomado de manera distorsionada para en el fondo utilizarlos como en campañas políticas. O sea, es que yo aquí diferenciaría dos cosas. Uno, que es el debate propiamente tal. Yo no sé si es que en un contexto donde Kast no estuviera corriendo como competidor de Gabriel Boric, se hubiese dejado pasar una acusación así. Y más, se hubiese dejado pasar las respuestas que ha dado Convergencia Social. Son respuestas que a mí me parecen correctas, que tienen relación con, mira, estoy dispuesto a que se investigue. Otra respuesta que es, en realidad nosotros no compartimos la valoración del hecho. Son respuestas que pueden ser completamente válidas, pero que el movimiento feminista y los sectores más radicalizados siempre, o más específicamente los sectores separatistas sobre todo, siempre han sido muy enfáticas en rechazar, bajo la consigna del yo te creo. Y es todo el debate de la funa o no funa, de hasta dónde el debido proceso. Bueno, ahora el Frente Amplio está ahí abanderado del debido proceso, está abanderado de que es una acusación política, ¿cachai? Me parece correcto. Pero yo diferenciaría eso, que efectivamente es un ataque político, del movimiento de mujeres, porque es evidente que es una utilización por parte de la derecha, pero yo insisto en que no sé si en otro contexto esto se hubiera dejado pasar y que no tiene que ver con Boric, porque ahora hay un sector enorme que está apoyando a Boric, está haciendo campaña activa desde la coordinadora 8 de marzo hasta grupos de música, de mujeres, de twerk, o sea, es muy variado. Y es porque la amenaza que significa Kast, no tanto por fascista, porque ahí hay una discusión, o sea, para mí es mucho más parecido a un gobierno de Bolsonaro que una dictadura de Pinochet, lo que va a ser un próximo gobierno de Kast, pero sí por ciertas políticas fascistizantes que tienen que ver con la persecución política, de género, sexual, y también por todos los discursos de odio que nosotros ya lo hemos visto, y porque bueno, ya avanzó la derecha en el Parlamento, ya avanzó la derecha con más de 15, la extrema derecha, con 14 diputados en el caso de los republicanos en la Cámara de Diputados. La derecha en general avanzó en el Senado. Entonces, de hecho, tienen un resultado que solo obtuvieron con Elwin y con senadores designados. Sí. Y con senadores designados, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, ante ese escenario, una coronación de Kast en la presidencial, claro, uno podría decir, ya, pero igual es la mitad, no tiene todos los votos, pero nosotros sabemos quién es la DC, po. No, y además que la derecha, pica, la derecha jamás en su historia, creo que eso es parte de como el discurso que se ha planteado en varios lados. La derecha jamás ha necesitado más del 50+1. La derecha necesita el 20+1 y ya está lista para pasarte por arriba, porque tiene todo lo demás, no necesita la mayoría en el Congreso o la mayoría en ningún otro lado. Si ya tiene la mayoría en donde va, en el poder, ¿cachai? Como tiene la mayoría de los empresarios, tiene la mayoría de los medios de producción, tiene la mayoría de todo, entonces no necesitan esperar a que tengan el 50+1. Que tengan el 50+1 significa que están empoderadísimos. Sí, o sea, ahora como para cerrar la pregunta, claro, ese escenario, en ese contexto es que hay una base real del miedo que hoy día, como que de ese terror que provoca el ascenso de Bolsonaro, ¿cachai? Bueno, que no somos militantes de izquierda, un poco que siempre nos hemos tratado, porque no vamos a decir que estamos preparados para vivir situaciones más álgidas, pero hemos buscado prepararnos para momentos donde se cuarten las libertades democráticas, o sea, es parte de la lucha de clases, pues, ¿cachai? Y ahora el problema es esa base real que empuja al movimiento de mujeres a apoyar a Boric, no es por Boric, no es por Boric. Entonces hay un límite, y hay un límite que nosotros queremos plantear también desde el PTR. Uno, hasta dónde efectivamente puede llegar Kast
es algo que ojalá no averigüemos. Claro. Estamos claros de eso. Algo que ojalá no averigüemos. Pero tampoco sobredimensionar, porque lo que hace también el reformismo es generar miedo. Mucho miedo para poder dar base a políticas mucho más moderadas, que fue lo que hicieron para el 12 de noviembre, antes del 15 de noviembre, el acuerdo del 15N, para darle base al acuerdo. No sé si se acuerdan, pero todo lo que hacían correr por abajo, el terror que hacían correr por abajo de que se venía la dictadura, el golpe de la represión y no sé qué, y por eso acuerdo por la paz, porque si no van a haber más asesinatos, y puede que de verdad nosotros hubiésemos avanzado en una situación mucho más álgida. Pero el problema del Frente Amplio la filosofía de la resignación. lo único que hizo fue aplazarlo. En ese momento lo aplazó, y ahora estamos nuevamente enfrentando una derecha que se ha seguido fortaleciendo, ¿cachai? Y hasta dónde si nosotros solamente centráramos en el voto por Boric y en esa campaña con piolines y qué sé yo, no estamos también aplazando el momento de enfrentar a la derecha, porque seamos claros, ¿quién va a enfrentar a la derecha? ¿Boric? No. Sí. Si Boric ya dice, acuerdito, ¿cachai? Bueno, podría seguir hablando todo así. Está bueno ese palo que le tiraba acá. Falta que Boric aparezca vestido de Paco, porque lamentablemente es como que va para eso, ¿no? Como una performance mucho más conservadora que la primera vuelta. Casi que mostrando como una figura presidencial con una primera dama, o sea, haciendo un guiño muy claro a sectores conservadores. Bueno, toda esta impronta como de narcotráfico, a los narcotraficantes se les acabó la fiesta, que ahora sí la seguridad es importante, que vamos a cerrar las fronteras, deportar migrantes, o sea, es impresionante como lo que dicen nuestros compañeros al otro lado de la cordillera cuando discuten contra el peronismo, ¿no? A raíz de que en estos días se discute en Argentina la necesidad de aprobar un acuerdo de humillación y sometimiento con el Fondo Monetario Internacional, y que los peronistas que dicen, no, es que no se puede más, que es lo que tenemos que hacer, es que si no hacemos esto Argentina va a un default y va a entrar en una crisis y caos. En última instancia es lo que Miriam Bregman denominaba muy bien en sus debates, la filosofía de la resignación. Es como, esto es lo que podemos hacer si no queremos que el mundo sea horrible y catastrófico, y por tanto no podemos hacer nada más, solamente nos queda votar por un Boric moderado para que no triunfe el fascismo. Y como tú bien decías, o sea, ojalá no averigüemos hasta dónde puede llegar Kast, pero eso tampoco puede ser excusa para que en el fondo aceptemos cualquier cosa. Porque después... ¿de qué serviría un gobierno de Boric que en última instancia termine desmoralizando aún más a la población que se manifestó en la rebelión, para que después Kast gane en los próximos 4 años más? Es que eso pasó, lo que pasó el 15N fue exactamente eso. Exacto. Miren, para que no avance más la derecha, entonces lo que vamos a hacer va a ser un acuerdo por la paz, para que todos podamos vivir en paz, para que no haya más represión, para que no haya más violencia. Entonces bueno, acá estamos, pues, estamos en una segunda vuelta con un candidato de extrema derecha, estamos en una primera vuelta, post primera vuelta, con una derecha fortalecida y una extrema derecha fortalecida en diputados, ¿cachai? Nunca antes visto, con 14 diputados, la extrema derecha. Entonces, bueno, ¿y ahora qué, po? O sea, ¿vamos a seguir pateando la tarea estratégica de la organización de las y los trabajadores para poder afrontar a la derecha o no? Porque esa es nuestra gran debilidad, po. Es que hay una clase obrera atrás que votó en masa por Parisi. O sea, la principal ciudad obrera de Chile votó en masa por Parisi, ¿cachai? Entonces, bueno, ¿cómo recuperamos esa clase obrera organizada, ¿cachai? Y eso es una tarea estratégica, po. Porque además no solamente fue como con el acuerdo del 15N, ¿no? También con la pandemia, no, es que no nos podemos movilizar porque si no puede quedar alguna cagada. Entonces aceptemos la ley de la ley de teletrabajo, de la ley de protección del empleo. Después, cuando fue el retiro del 10%, no, es que no podemos plantear un impuesto a los súper ricos, no, que los trabajadores paguen con sus propios fondos la crisis. Y así una serie de señales que en última instancia nos han llevado hasta acá, ¿no? Sí, aparte de que está el problema, creo yo, bueno, no principal, pero sí de los que más afectan dentro de la campaña que ha sido la segunda vuelta, es precisamente la idea de que no tanto Apruebo Dignidad como Boric es incapaz de enfrentar a la derecha. Creo que eso ya es un hecho a la causa. No solamente ha sido incapaz de frenar sus ideas, sino que ha tenido que someterse a sus ideas para dar este sentido de resignación por la normalidad,
bajo amedrantamiento, que es es que si no, el próximo gobierno te va a poder meter preso en la calle y te va a vender en cualquier lado. ¿Cachai? Como si eso no pasara hoy en día. ¿Cachai? Como si eso no hubiera pasado posteriormente al estallido. ¿Cachai? Como si esas no hubieran sido las circunstancias previas al acuerdo del 15 de noviembre. Ese era el Chile que estamos viviendo, ese Chile del terror que nos están queriendo someter ahora, era el Chile que ya lo vivimos. Entonces tampoco es como que podamos, si bien fue terrible, ¿cachai? No es algo como que no hayamos vivido nuestra generación. No es como que hay un miedo, ¿cachai? Como el miedo que se vende, que es como el miedo a la dictadura, a volver al pinochetismo, que tiene ciertos grados de certidumbre que son preocupantes. Pero la verdad de lo que como los horrores que promete Kast ya se vivieron con Piñera, ¿cachai? Como que no estamos enfrente a un escenario nuevo, y la incapacidad de enfrentar esos horrores, enfrentar las propuestas de esos horrores con una propuesta blanda, fome, amarilla, y sobre todo estancada en una política liberal noventera. Creo que es la que nos tiene hoy día como en esta situación donde todos están como esta gran incertidumbre sobre si es que gana acaso Boric. Bueno, Boric puso en su campaña, así como entre varias cosas, ha puesto mucho el eje sobre la esperanza, ¿cachai? Como ver el futuro, ¿cachai? Literalmente no enfrentar el conflicto que tenemos ahora con la derecha, y seguir mirando hacia adelante como si tuviéramos que negarnos a ver la realidad hoy, ¿cachai? Como si fuera capaz un futuro de esperanza sin enfrentar a la derecha. Lo que te demuestra el escenario hoy día es que no puedes cederle ni un centímetro a la derecha. No existe el diálogo, no existen los acuerdos, porque la derecha para la derecha los acuerdos siempre son en beneficios a ellos, y si no, chao, te aplastan. Y esto quedó demostrado el día de hoy. No estarían todo el mundo cagado de miedo si no fuera por cómo le cedieron el paso, ¿cachai? Jaime Baza y Fernando Atria en la constituyente de la derecha, que fue lo simbólico, ¿cachai? Fue lo simbólico de Apruebo Dignidad no está dispuesto, ¿cachai?, a enfrentar ni con idea, ni con propuesta, ni con estrategia a la derecha. Solo puede ceder. Y de la derecha se agarró de eso y los hizo ceder. Y hoy día, ¿qué es Apruebo Dignidad? ¿Qué es la propuesta de Boric sino como una promesa de Ricardo Lagos? ¿Cachai? Como una hueá. ¿Cachai? Como de verdad me quieren vender como enfrentarnos al fascismo con Ricardo Lagos a la cabeza. Por eso creo que es súper importante que nuestros sectores se vayan tomando la campaña. O sea, como ya a esta altura falta una semana y probablemente el resultado ya esté echado. Es solamente un tema de tiempos, ¿cachai? Yo no sé si ya sea como esto se va a definir en la última hora. Para mí ya se definió, sobre todo este fin de semana, y lo que viene ahora es como ver el medio puntito más, medio puntito menos, ¿cachai? Pero creo que ya la definición está lista, ¿cachai? Sea para Kast o sea Carlos, para Boric, ¿sí? No sé si yo no he estado al tanto de las encuestas. Tú no habías nombrado una que otra, no sé si pueden comentar. Mira, dale. Pulso Ciudadano le da como 20% a Boric de ventaja. La mayoría de las encuestas se ubican entre un 4 o un 8% como de ventaja para Gabriel Boric. Sin embargo, hoy día empezaron a circular una encuesta en la que Kast estaría superando a Boric por 3 puntos. Que un poco como que muestran el flujo, como pienso yo, de una opinión pública muy cambiante, como con todo lo que ha pasado, sobre todo como con las últimas campañas de Kast, como por restarle credibilidad a Gabriel Boric. Sí, y la encuesta de la Cosa Nostra no puede publicar por ley los resultados, porque todas las encuestas que salgan hoy día en adelante son todas como clandestinas y con metodologías propias. Solamente que la Cosa Nostra tiene este tema de que le han achuntado a varios resultados, salvo la última encuesta en donde le achuntan a los 2 primeros resultados, pero de ahí para abajo. Bueno, eran los principales igual. Pero eran los principales, pero también no le achuntaron, sino que su metodología sí mostró la ventaja que tenía Kast por sobre Boric. Si bien no está confirmado porque fueron súper crípticos, lo que hace Alberto Mayol es decir que Boric saca un 52%.
Esa es la diferencia, 52 versus 48, eso es lo que muestra la Cosa Nostra. Lo cual son de estos dos puntos de diferencias como en disputa que, de nuevo, hay que se mantengan o no esta semana va a depender mucho de la posición que tome la campaña esta semana. Creo que el lunes el debate televisivo, yo no creo que afecte mucho el debate porque no sé qué tanta gente está pendiente de los debates, no creo que vaya por ahí. Sí creo que la campaña de Kast ha sido extraordinaria al desacreditar a Boric, no solo por acusarlo de abuso y de acoso, que es como lo mismo que cuando dice casi voy a traer la CNI de vuelta, ¿cachai? Son como técnicas para que toda la discusión se vuelva en torno a ti, ¿cachai? Como qué locura dijo Gabriel Boric que algo, ¿cachai? Como del debate, nada, Gabriel Boric no dijo nada que fuera como debatible, precisamente porque es el candidato de ahora ya no de las propuestas del estallido ni de Esperanza, sino que del sentido común. Que es como esa es la propuesta posterior a la entrada de Isquia Siche y de todos estos nuevos rostros, ¿cachai? Como nosotros somos el sentido común, somos la normalidad. Creo que es una buena estrategia electoral, es una mala estrategia a largo plazo. Hubiera sido mucho mejor estrategia electoral si hubiera tenido sentido con su campaña. Ya la campaña de Gabriel Boric hace una hueá que es muy absurda, ¿cachai? Que si tú vayas a moderar tu discurso por un tema electoral, que no, lo podemos debatir o no si es que es moralmente correcto o no en una circunstancia como esta, pero de nuevo, está ahí enfrentando una elección, en las elecciones es Boric y es su partido los que ganaron el derecho a estar en esta segunda vuelta, y las estrategias electorales que se tomen para esto nos pueden parecer o no, pero son estrategias electorales para ganar más o menos votos, ¿cachai? Como se tienen que tomar como tal. En ese sentido, la moderación del discurso no me molesta tanto como la moderación de la moral, ¿cachai? Porque la moderación de la moral, la moderación de la estética, la moderación del mensaje y del símbolo, te habla del estancamiento de salir de tu votante promedio, ¿cachai? Como segunda vuelta, y la campaña de Boric es apelando al Frente Amplio, al votante de Beatriz Sánchez en su primera elección presidencial. Mucho color, mucho baile. Es que Carlos es un artista. Hay una falacia muy extendida que es la idea de creer que las elecciones en segunda vuelta se ganan como apelando al centro. Y si bien en un contexto en el que la clase obrera todavía está poco organizada y que los sectores como la juventud, incluso el movimiento de mujeres, no tienen una densidad orgánica que permita como conducir políticamente esos espacios, eso no quiere decir que, sobre todo en un contexto de voto voluntario, que exista algo así como un centro. Al contrario, la tendencia ha sido que se ha ido vaciando. De hecho, la estrategia de la extrema derecha, hay una columna muy interesante que sale en la edición de mañana del domingo de Daniel Matamala, más allá de su posición más liberal, pero que habla precisamente de esto, ¿no? Que Ricardo Lagos, en el fondo, más que correrse al centro, por ejemplo, la elección Lagos versus Lavín, lo que hizo fue encontrar un nicho de votantes específico al cual hablarle y de dónde crecer, que fue el de las mujeres. De ahí el mítico el señora Juanita. De hecho, buscaban específicamente mujeres de 45 años, trabajadoras. Entonces toda su campaña se centró en hablarle a ese perfil. Por otro lado, la extrema derecha, lo mismo. En el fondo, al centrar el discurso en el miedo, el terrorismo, la delincuencia, busca hablarle a perfiles muy específicos de la población, porque finalmente, con voto voluntario, lo que importa es mover esos sectores a votar. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿con qué está llamando a votar Gabriel Boric a la gente, cachai? Principalmente con un mensaje como diluido de la esperanza progre, que, no sé, subámonos al árbol, lugares comunes en el fondo, un discurso que en lo económico ha sido bastante, no tanto por la debilidad, o sea, porque también podemos entrar a discutir cuál es la viabilidad de un programa de reformas como al neoliberalismo, sobre todo en un contexto tanto con el Parlamento tal como está, y también con un escenario de crisis económica como el que tenemos, pero además también como con las grandes promesas que supuestamente estaba haciendo, ¿no? Como la condonación del CAE, el tema de la participación de los trabajadores y los directores de la empresa, incluso de las 40 horas, todo eso está como en una nebulosa de que nadie sabe cómo se va a hacer, cómo se va a pagar. Entonces ahí entra la derecha y le dice no, que soy inviable, porque claro, obviamente la única forma de pagar cualquier tipo de reforma estructural a las injusticias que atravesamos y que quedaron patentes desde la rebelión, requiere una transformación sustantiva del régimen de propiedad en Chile, y eso es lo que el Frente Amplio no quiere traspasar, la frontera de la propiedad privada. No quieren mantener la propiedad de las grandes mineras en manos de las empresas imperialistas y mantener el sometimiento del país. Entonces, con ese mensaje contradictorio, ¿cómo tú podés movilizar a, no sé, o sea, porque lo que nos expresa el votante de París en un sentido, más allá de que efectivamente
podemos discutir respecto a la conciencia de clase y un montón de elementos que yo no estoy de acuerdo cómo lo planteó Jado en un sentido, pero creo que algo tiene al decir en el fondo que se fue gente que... Sí. No, es que hay gente que votó con el bolsillo, porque también los trabajadores tienen un pensamiento concreto, ¿cachai? Si tú decís como vamos a tener con esperanza mejores sueldos, o vamos a tener sueldos dignos, ¿qué es eso? Es una crítica que nosotros desde el PTR hemos hecho constantemente. Pero ¿qué es un sueldo digno? ¿Qué es una jornada de trabajo digna? ¿Qué es una vivienda digna? ¿Qué es 40 metros cuadrados? ¿500.000 pesos? Nada de eso está en la campaña de Boric. Parisi te lo decía, ¿no? Como que vamos a tener sueldos de 500.000 pesos, vamos a devolver el IVA, o sea, plata, ¿cachai? Y claro, salen los del Partido Comunista un poco hipócritas, no, es que no, la conciencia de clase no es plata. Pero ¿cómo quieren que viva la gente? Si se acabó el IFE, Sí. si la inflación está llegando al 7%, el precio del dólar sigue subiendo y por tanto la presión inflacionaria va a ser más. Sí, sabes que es una muy buena vuelta la que estáis haciendo, porque era desde la izquierda es fácil acordar con Jadwe en ese punto, ¿cachai? Pero es buena la vuelta que tú estás, o sea, es fácil. ¿Por qué? Porque yo tendía a pensar también críticamente al Partido Comunista, no sin eximir al Partido Comunista. Yo pensaba también criticando desde otra vía al Partido Comunista, decía, oye, pero es lo que ha hecho, lo que le están criticando ahora a Parisi, es lo que ha hecho el Partido Comunista en todas las negociaciones colectivas que han tenido los sindicatos de la minería y de todos los sindicatos que están desde la CUT durante todos los 30 años de democracia pactada, ¿cachai? Entonces son reversas porque hablan de individualismo, pero la clase obrera tampoco es que hayan peleado por una conciencia política que supere lo netamente sindical o económico. Esa otra arista. Y bueno, y cuando, no sé, pues cuando discutíamos en el movimiento estudiantil sobre becas, o siempre el Partido Comunista decía, bueno, pero es que ustedes son pequeños burgueses, quieren gratuidad, cuando en realidad nosotros necesitamos defender las becas de los estudiantes, ¿cachai? Y a ustedes no les importa porque no están becados. Bueno, eran sus ataques gratuitos muchas veces porque no sabían muy bien el origen social de todos nuestros compañeros, pero era interesante esa vuelta, pues, porque es que si no, escupir al ¿cómo, cielo, po? ¿cachai? Es escupir al cielo, y además si no, ¿cómo se solucionan los problemas reales? Si finalmente, ¿cómo se van a financiar los fondos de pensiones? Que están, o sea, para las grandes capitalistas no están vaciados, pero para la mayoría de los trabajadores que hicimos uso de esos recursos para poder sobrevivir durante la pandemia en un contexto en que todavía no había IFE, y cuando había IFE no es que el IFE fuera como que solucionara todos los problemas económicos. Entonces es muy, en un contexto de crisis económica, de pandemia, de todo lo que estamos viviendo, es muy claro que la mayoría de la población trabajadora se está preguntando cómo va a subsistir. Entonces hay un discurso anticomunista que dices que no va a haber empleo y que no va a haber competitividad ni inversión extranjera, cala muy, muy profundamente, porque en el fondo lo que la gente, estamos en una situación tan defensiva a la que la misma actitud de la izquierda, del Frente Amplio y el Partido Comunista nos ha arrojado, porque en última instancia era no nos movilicemos para cuidar la peguita, no nos movilicemos porque nos pueden echar, no nos movilicemos porque nos pueden despedir. Bueno, ellos alimentaron esa conciencia. En última instancia, cuando se negaron a dar pelea a el ajuste que hizo Piñera para poder financiar la crisis, y que la crisis no la financiaran los grandes millonarios, que se hicieron más millonarios además, los Mate, los Luxig, los Angelini, los Sayé, todos esos tipos, bueno, ahora he puesto en la situación en la que estamos, en la que se acaba la ayuda estatal, en que ya no quedan más fondos más retiros de pensiones, que además rechazaron. ¿Qué quiere que haga la gente? En el fondo, si no van a haber como sueldos, si no va a haber renacionalización del cobre, si no va a haber renacionalización de los recursos naturales que en el fondo permitan pagar salud, educación, vivienda, todas esas cosas, bueno, se van con el otro candidato que ofrece algo muy concreto, ¿no? Una zanja para que no vengan más migrantes a quitar empleo, y seguridad y orden para que los comunistas no lo destruyan todo, por decirlo así. Sí. Está interesante ese paso, Rosa Luxemburgo, el paso de lo sindical a lo político. Completamente. Nuestra autora del día. Es el desafío, porque claro, entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cachai? En esa, somos Parisi, somos el PC de los 30 años, digamos, Bárbara Figueroa, o somos qué, ¿cachai? O Jadwe criticando el economicismo, ¿cachai? ¿Qué somos? Ninguno de esos, po. Y creo que además, es el cómo uno parte desde las condiciones materiales, desde las condiciones reales de la gente para poder pensar políticamente, po, ¿cachai? ¿Cómo le vamos a luchas mayores, po? creo que además que creo, bueno, aparte de Jadwe, sino que la postura que ha tomado el Partido Comunista durante todos estos años sí profundizó un poco la idea
si bien no por culpa de ellos, en ningún caso lo deben ver así, pero el discurso anticomunista entró con mucha profundidad precisamente al dejar que la derecha entrara fuerte en el discurso materialista de los problemas de la clase obrera. Yo sí quedé sorprendido cuando yo trato de hacer los análisis como sobre la performance, sobre lo audiovisual, porque creo que es la manera más resumida de entender como los problemas macro, ¿cachai? Cuando algo llega a lo audiovisual, al relato, significa que ya hay una síntesis de lo que necesitáis como política y lo enfocáis en lo central, ¿cachai? Como en la tesis que queréis instalar. Hay un concepto que aquí me voy a dar la vuelta larga, aviso al tiro, que se llama, que en historia se llama diégesis. No sé si lo han escuchado alguna vez. Dale, Diégesis. explícalo. Ya, la diégesis es el conjunto de reglas que le dan sentido a un mundo ficticio. Ya cuando tú escribís un libro, cuando hacís un cómic, cuando veis una película, la razón por la cual tú sientes que no solo estás leyendo el libro, sino que lo estás viviendo, es porque tiene una buena diégesis, porque las reglas que le dan sentido al mundo que uno está leyendo, Juego de Tronos, Sailor Moon, no sé, Rápido y Furioso, ¿sí? Lo que queráis ver, te hace sentido precisamente porque tiene un conjunto de reglas que te dice esto sucede así y esto es lo que es interesante. Como Sailor Moon son adolescentes que obtienen poderes de reencarnación planetaria, ¿cachai? Y puede ser una cuestión muy tirada de las mechas, pero dentro de las reglas de ese mismo mundo tiene sentido, ¿ya? Esto es importante porque es sabido de que el relato, o sea, cuando lo que nosotros consideramos como un buen libro, o una buena serie, o una buena película, es cuando el relato, la historia, el relato y la diégesis están en muy, muy buena sintonía. O sea, por ejemplo, una buena historia, no sé, El Señor de los Anillos, tiene un relato, que es la forma de contar El Señor del Anillo, lo que uno está leyendo, y además tiene un mundo completo que le da sentido a lo que está leyendo, ¿ya? Cuando transportamos esto, que es un concepto que va a funcionar en todo nuestro aspecto audiovisual, nosotros vemos que las campañas políticas también tienen su propia diégesis, ¿sí? Tienen su conjunto de reglas que le dan sentido a lo que te están mostrando, ¿sí? Eso causa sintonía o disonancia con el espectador, ¿ya? Esto se ejemplifica de manera muy fácil. No sé, cuando decís como por ejemplo si estáis viendo una película, ¿cuál es la última película que recomendamos? Ya, Duna. Tú dijiste Duna, ¿ya? Si en Duna de repente aparece... Te critiqué, no recomendé. Ya, perdón, ¿qué criticaste? Si en Duna, ¿cachai? O si en Star Wars, ya que Star Wars es más conocida. Si en Star Wars de repente aparecen los personajes de My Little Pony, te va a hacer disonancia, te va a sacar de la historia, porque no tiene sentido, ¿cachai? Porque dentro de la regla de Star Wars no están esos términos, ¿cachai? Bueno, la campaña de Boric y en general todo lo que se significó el apruebo de dignidad genera mucha disonancia como vivimos nosotros mismos los procesos que ellos dicen representar. O sea, hoy día la idea de que la campaña de Boric muestre diversidad, felicidad, ¿cachai? Como esperanza, colores, actores riendo, ¿cachai? Como todo un mundo... ¿Te puedo hacer un paréntesis como para graficar la imagen? Como se me vino una imagen muy concreta. Como a propósito de que son 10 años del 2011, como esta relectura que han hecho del 2011 donde el 4 de agosto no existió, o sea, como que no hubo un gran estallido social el 4 de agosto, y lo reemplazan por la marcha de los paraguas y todo así como sacándose fotos con los paraguas. No, espera, voy a seguir en el paréntesis para seguir explicando lo que dice Carlos. Dale, es que me llegó algo horrible. Me llegó un video del 2011 de filosofía donde aparezco incluso yo, así como el 2011 marchando, así el sector más combativo que queríamos bajar a la Camila Vallejo por traidora, ¿cachai? Y loco, era todo filosofía marchando así, y detrás un discurso del 2011 de Boric, y Boric diciendo los trabajadores, y yo dije, ¿qué es esto? Y ellos se ponían a hablar de clase trabajadora, ¿te acordáis de ese debate? Sí, de que ellos decían que la clase trabajadora no existía. ¿No existía? Ese era uno de los tantos debates sobre ideología del 2011. Uno de esos es como que los trabajadores no existían. Entonces, cuando tú te vas cuando ellos se iban a sentar, ¿cachai? Cuando uno se va a sentar a un bar, ¿cachai? ¿Quién te atiende? ¿Un robot? ¿Cachai? No, pues, porque no existen. ¿Qué es eso que no existen los trabajadores? ¿Cachai? Bueno, en fin, así estamos como estamos.
No, Sí, pero además- los sobreideologizados éramos nosotros, po. Claro, Eso- pues, ¿cachai? Ya, eso es exactamente lo que es una disonancia informativa de una diégesis que no funciona, ¿cachai? Porque precisamente te están mostrando algo que no fue así, ¿cachai? Como que te lo están haciendo una relectura, y ojo, la relectura o la reinterpretación de hechos históricos pueden ser súper efectivos, ¿cachai? Por algo hoy día uno de los problemas más grandes que tenemos son un montón de huevonados que dicen que el fascismo es de izquierda, ¿cachai? Porque hay una relectura exitosa de hecho histórico antiguo precisamente por falta de acceso a información, ignorancia y manipulación informativa. Pero eso va El irse por estalinismo. otra tangente. Otro ¿cachai? ejemplo. Exactamente, ¿cachai? Como Ahí con profesor Arte como exponente exactamente, chileno. ¿cachai? Hay maneras de manipular la historia y hacerlo efectiva, pero cuando no te sale, se nota al tiro que no te sale, ¿cachai? Como toda la imagen que presenta de repente, y esto es una crítica que tenemos que hacernos constantemente, sobre todo en lo aspiracional que suelen ser las campañas. Todas las campañas políticas requieren de cierta manera cierta aspiración, cierta, ¿cachai? Como la base de cualquier tipo de movilización, de una u otra forma siempre es la esperanza, ¿cachai? El contexto material, el que te hace surgir, es fácil mantenerlo por mucho tiempo, ¿cachai? Como los obreros y campesinos rusos pasaron cuántos ciclos del zarismo teniendo quizás las mismas condiciones para tener la revolución, hasta que la revolución fue inevitable, ¿cachai? Como se puede vivir así, ¿cachai? Pero cuando existe la disonancia y se quiebra, ¿cachai? Como hay un quiebre histórico y te rompe como los procesos, tú no puedes devolvértelo antes. Entonces, para mí, el problema principal de toda prueba de dignidad es precisamente el querer volver a esta imagen noventera de la alegría ya, o sea, del 80 tardío, la alegría ya viene, la concertación, el baile, los colores y todo esto, la idea de lo que creo que se definió muy bien como la ñuñoa mental de todos los chilenos, y todos tenemos un poco de eso, ¿cachai? Como de querer que ese sea el mundo que queremos, pero tú veís tus propios recuerdos y veís dónde está la barra del Colo y de la U cantando al unísono en Plaza Dignidad. ¿Dónde? ¿Cachai? Como ¿dónde está esa parte en la campaña que es como un hecho que fue histórico, ¿cachai? Como dentro de la cultura, si quería hablar de popularidad, ¿cachai? Si quería hablar de como masas, estáis hablando de las barras más grandes, ¿cachai? Incluso, espérate, estáis hablando de barras que formaron sus propios comités antifascistas, ¿cachai? Que están activos hoy en día, que hasta la Cato tiene un comité antifascista, ¿cachai? No, Entonces, pero es que no les interesa, po. No hay no les eso. interesa llegar a esos sectores. Y creo que es peor, creo que no son capaces de ver que ese era la diversidad que había que mostrar, ¿cachai? Porque también yo me recuerdo de las postales que habían del estallido y las postales de lo que generó esta esperanza, el quiebre histórico, ¿cachai? El quiebre de la diégesis que nosotros vivíamos y de esta nueva diégesis que empezamos a exigir, fue precisamente de que, bueno, la postal de Plaza Dignidad era lo más desordenado, ¿cachai? Caótico, ¿cachai? Carente de sentido que voy a encontrar, y sin embargo te hacía sentido ver así como a travestis, bueno, del Colo, de la U, cuicos, Sí, ¿cachai? po, pero es que obreros, sabéis que todos ahí es juntos. donde... Eso es diversión. Ahí es donde nosotros tenemos que traer a colación los dichos de, si no me equivoco, una de las economistas del equipo programático de Boric, que decía, Boric es un socialdemócrata, es más parecido a un socialdemócrata europeo que a cualquier otra cosa. Y es eso, o sea, no le Y ese vamos a esperar. intento como demostrar como que somos un país desarrollado, como en Europa esto no sería terrible, como que... Me Bueno, parece- perdón, Pero en todo Marcos. caso yo encuentro que tiene Extraordinario, razón. güey. Yo Pero encuentro que tiene razón. razón. Tiene razón. Boric es más un socialdemócrata europeo que un militante de izquierda radical. Como Y lo ojo quiere que pintar la y además los derecha. partidos socialdemócratas europeos son harto liberales, por lo demás. Sí. Bueno, Por lo demás, ¿cachai? Entonces, claro, es como, yo creo que es como parte del recorrido natural de Boric no hacer lo que dice Carlos, ¿cachai? claro, pues, ¿cachai? Pero ahí teníais un potencial de mostrar unidad, popularidad, quería ganar votos, ¿cachai? Como hasta donde yo sé, que no soy futbolero, pero soy parte de esa cultura por osmosis. Creo que la barra del Colo, la Chile, el Wander y la Cato ya te generan harta popularidad. Creo que ahí tenéis masas, tenéis votos, ¿cachai? Votos que podéis tener, ¿cachai? Que hoy día no los tenéis ganados, precisamente porque se lo entregaste
a la materialidad, al hambre, ¿cachai? Como se entregaste a lo que necesitáis ahora. ¿Y quién supo capitalizar eso? Pero así como un avión, Kast. Porque cuando Kast muestra su franja electoral, la weá es cruda, es directa y te muestra un problema enorme y te da una solución chiquitita, ¿cachai? Y te la cuenta bien. Te la cuenta a punto de que yo estaba viendo la franja y no estaba pendiente, la estaba viviendo, ¿cachai? Estaba inmerso en lo que me estaban contando. Y pese a que yo sé que la weá es manipuladora, mentirosa, fascista y todo lo que queráis, estaba enganchado, ¿cachai? Estaba haciéndome sentido porque el relato audiovisual que eligió, por muy mentiroso y manipulador y todo lo que queráis, era efectivo. Porque supo relatar, supo hacer el relato, supo hacer la historia y supo hacer, ¿cachai?, la diégesis. El mundo que presenta Kast tiene sentido y tiene tanto sentido que el weón puede ser las weas más demenciales posible. Yo no encuentro demencial la wea de traer la CNI, yo no encuentro demencial la wea de quitar el Ministerio de la Mujer. Son demenciales, pero para mí lo más demencial de todo es la zanja, ¿cachai? Porque te presenta como la ausencia absoluta de criterio, ¿cachai? Como una zanja te va a detener la inmigración. Si tu problema es la inmigración, igual, como una zanja, una wea que literalmente podéis bajar con una escalera y subir, vaya a bajar el problema, ¿no? Es como presentar una antisolución, pero es tan simbólica de lo que representa Kast que le hace sentido a sus votantes, y creo que le está haciendo sentido a la clase obrera, porque lo que necesita ahora es esa weá, ¿cachai? ¿Qué necesita, cachai? Como, ¿qué necesito para tener ahora plata? Ahora necesito arreglar el problema, no mañana, ¿cachai? No tengo tiempo, voy a ser súper duro, súper caricaturesco, ¿cachai? Yo no es que yo piense así, pero ¿qué necesito? Como, no puedo esperar a una revolución para arreglar mis problemas. O sea, ese es el momento que estamos viviendo ahora desde la clase obrera. O sea, porque hay hambre, porque hay problemas que... No, incluso yo creo que más atrás, porque ni siquiera se piensa en revolución. Claro, o sea, ya no puedo esperar que haya otro estallido, por ejemplo. O que termine de redactarse la nueva constitución. Exacto, claro, no puedo esperar porque la pandemia me quitó todo. Y eso es lo que no entendió en los sectores del reformismo. Nos quitaron todo, ¿cachai? Yo soy parte de ese sector que, si bien tengo un empleo que en estos momentos me permite disfrutar, por ejemplo, criar a mi hijo, estar en mi casa y ayudar, ¿cachai? Como tener una crianza con mi compañera 24/7, estoy súper precarizado porque, bueno, olvídate que tengo ahorro, olvídate que si me pasa algo tengo alguna capacidad de atenderme de manera gratis. Todavía estoy desfinanciado por mi tratamiento del COVID, ¿cachai? Y estoy no un hambre real, pero dentro de acá, de mi corazón, tengo hambre, necesito una parte de mí, si me dices, hay que tener el problema ahora, ¿cachai? Y el problema te va a llegar después porque Kast va a salir electo y no sé, te van a perseguir y vaya a tener que salir, weón, hacia dónde. Todas estas como problemas inmediatos que te surgen, ¿cachai? Como materiales que no están transmitidos como en soluciones por parte del reformismo y de Apruebo Dignidad, ¿sí? Yo encuentro que esto es dramático y esto nos afecta a todos por igual, porque en el fondo nosotros estamos dialogando con la clase que en estos momentos está confiando en el proyecto fascistoide, ¿cachai? Como por eso tenemos que hoy día, lo que sé que y tengo mucho acuerdo con lo que decía Joaco, bueno, todo lo que hemos dicho acá, ¿cachai? La elección, olvídate, la elección es el menor de nuestros problemas en este momento, ¿cachai? Porque si gana Kast o gana Boric se volvió irrelevante porque el ambiente está derechizado, ¿cachai? Lo podéis derechizar hasta el punto de acabar con la moral del estallido, sí, ¿cachai? Como hay un peligro porque ya los golpes han sido mucho a la moral que tuvimos así de alta, y golpe tras golpe de fuego amigo del PC, de todo lo que hemos descrito acá, de todas las funas que he hecho públicas a Fernando Arias, todo eso se suma, el pelado Bade, el gorro weón que tenía las firmas falsas, todo se suma como balazo, y hoy día podéis tener el balazo final que es Kast, y de ahí partir de cero, otra vez tabula rasa, y hay que empezar otro proceso. Eso puede pasar. Sí, yo pero creo peor, que ahí... espérate, pero peor es que salga Boric, ¿cachai? Y pensemos que listo, se arregló el problema, ¿cachai? Listo, se acabó el fascismo, ¿cachai? Como ganó Boric, se acabó el fascismo. Weón, ¿con qué vas a sostener ese gobierno? Sorry que lo describa como tan, como en emociones fuertes, pero eso sí lo que creo me enerva de la discusión que está surgiendo ahora, ¿cachai? Que hoy día están todos, weón, hay que parar a Kast. Bueno, a Kast ya no lo paraste, no lo paró el reformismo.
no lo paró, tampoco pudimos pararlo nosotros, ¿cachai? Pero tampoco hubo, hoy día no hay un proyecto de grandes masas que esté dispuesto a darle la discusión acá. Oye, Gas está hablando las weas más demenciales, ¿cachai? Sin que nadie No, y le Boric ponga sigue freno. totalmente tibio. Claro. Sigue totalmente tibio. O sea, lo que nosotros conversamos en uno de los podcasts, que era, ay, me acordé del intento de podcast, de grabación de podcast pasado, claro. Ese podcast Haciendo el resultó ser contrapunto con el más brígido, po, weón. Ese tenía todos los tips de por qué los problemas que veníamos de aquí en adelante, po, weón. Sí, Es que no hacíamos salió. un repaso de nuestros podcasts anteriores. Pero el interesante era el podcast sobre Argentina, el debate con Argentina, cuando nosotros hacíamos una crítica a cómo ninguno de los candidatos había golpeado Cast. Sí, Y po. efectivamente, pues yo creo que Lo y dejaron ese problema crecer. se sigue manteniendo. Lo dejaron crecer y lo siguen dejando crecer. Si Boric, ¿ustedes han visto algún debate donde efectivamente lo haya golpeado? Porque yo no, el de Archie fue, no sé, era, bueno, aparte que el modelo, la estructura de debate no era de debate, era una estructura de exposiciones, pregunta y Como de exposición. interrogación universitaria, como Sí. de profesores como Eso, poniéndote notas, eso. ¿cachai? Claro, y Boric así, ay no, pero es que si me quieres pillar, entonces, no, dime tú la cifra. Bueno, se la sacó bien, como para que lo dejen de huellar un poquito con la cifra, pero claro, era como ¿te sabes o no te sabes la trivia? Era pésima la estructura, no era debate. ¿Sabes o no sabes Wikipedia? ¿Cachai? Como- Claro, pero más allá de eso, no hubo un golpe certero a Cast en el sentido de y ahí No, se los golpes confirma, se los po. pega solo, de hecho, como esta cuestión del agua, como el ciclo del agua, no sé qué, como que Claro, muestran en el fondo la claro. ignorancia de un cuico promedio en el fondo. Que brillo que al final todas las elecciones chilenas siempre ha sido entre dos cuicos, más como que seguimos en la Sí. misma desde hace 200 años. Y de hecho, Yo- dale, sorry. Sí, yo no, le- yo con el tema de la diégesis como que pensaba como en un tema que también tocamos el podcast pasado, o sea, no, el capítulo no editado, No editado. que es respecto al tema del anticomunismo, que es la estrategia de Kast, porque y de la derecha y de todo el régimen desde, no sé, hace 2 años por lo menos, ¿no? Que el comunismo y el marxismo, chavistas infiltrados, todo eso. Porque pese a toda esta como envenenamiento reaccionario que se hace de los medios contra el comunismo, yo creo que en todos los países se ha utilizado, pero yo creo que en Chile es particularmente curioso el fenómeno porque además hay un partido comunista que tiene una cierta presencia electoral. Ese partido en las últimas elecciones obtuvo 580.000 votos. O sea, pese a toda esa campaña mediática de envenenamiento, hubo 580.000 personas que decidieron igual votar comunista, ¿cachai? Votar caos, Venezuela, todo lo que eso significa en el fondo, más allá de la caricatura, pero también votando en el fondo, porque yo ahí, un contrapunto, o sea, y yo creo que el error de los reformistas es que vieron la elección presidencial con Kast arriba y dijeron hay que correrse al centro porque Kast está ganando las masas. Más allá del cálculo electoral que te mostraba que Kast en comunas populares tuvo un desempeño bastante pobre. En el norte, sectores de los trabajadores se los llevó Parisi, que es un populismo de derecha, pero no significa que la gente sea de derecha propiamente tal los que claro. los votan. Más tenía este elemento de 580.000 personas que pese a todo igual votan bastante politizado, ¿no? Porque votan al Partido Comunista, lo que se te presenta como la alternativa más radical del sistema. Sin La embargo, primera mayoría, Carol Cariola. Carlos Carrera es la primera mayoría, que yo creo que también ahí se combina como también su propia exposición mediática y bueno, el trabajo que tienen en Recoleta. Pero el tema está que esa fuerza, esa energía, esa disposición de las personas de, pese al chantaje mediático, voy a votar igual comunista. ¿Cómo se la ha tratado durante este tiempo? Porque básicamente es que yo no soy comunista. Y además todo el mundo como defendiendo el hecho de que Boric no sea comunista. Yo estoy de acuerdo, Boric no es comunista. Pero como un trapo sucio del que todos quieren desprenderse. Y como que los comunistas, los voy a poner un título sobre ideologizado, ¿no? Los usurpadores de las banderas de la Revolución de Octubre, que se hacen llamar dirección del Partido Comunista. Esos tipos están absolutamente callados, un par de palos de zancadillas debajo de la mesa, pero nadie sale a defender al comunismo en un sentido, ¿no? O sea, lo digo yo como me siento parte del movimiento comunista, me siento como disputando la dirección del movimiento comunista. Me parece que también nosotros, como preguntándonos qué tenemos que hacer, qué significa hoy día ser comunista, significa esa capacidad de ligar, ¿no?, las necesidades más concretas de la clase trabajadora con la perspectiva de una sociedad en la cual sea esa clase trabajadora la que dirija la sociedad. Entonces cuando uno dice como
30 horas de trabajo, renacionalización de los recursos naturales para financiar salud, vivienda, educación, que son demandas económicas y estructurales, sistema de pensiones bajo control de los trabajadores, es porque en el fondo ser comunista implica dar una pelea por ligar, y por eso no es una cuestión abstracta de idealistas o de fanáticos chavistas, sino que en última instancia es ese arte de ligar esas demandas económicas muy concretas con esa perspectiva de sociedad futura, porque eso es precisamente lo que puede generar no solamente una movilización electoral, sino la disposición de esas 580.000 personas en este caso, pero yo creo que pueden ser mucho más en un sentido, de movilizarse por construir y materializar esa sociedad. Esa gente que vota comunista quiere una sociedad diferente. Y toda la campaña de Boric ha sido como, guárdense, si salen a volantear no digan la palabra compañeros, no usemos cosas que puedan espantar a las señoras, ¿cachai? Como además subvalorando a las señoras, como que supuestamente las señoras solo con piolines pueden votar, cuando en realidad la gente, y lo vimos también en la campaña, está muy abierta y muy politizada a buscar soluciones a las situaciones que estamos viviendo. Bueno, todo eso en última instancia lleva a que si bien Kast obtuvo un voto de la derecha tradicional, yo no creo que Kast haya sido como que ya creció en la clase trabajadora y como que Chile se despertó fascista, pero en última instancia la desmoralización del reformismo impone en las propias filas, o sea, amigos comunistas, su dirección no quiere pelear contra el fascismo, esa es como la mala noticia. Sí, y el Frente Amplio también. Entonces, ahí la pregunta, la interrogante que queda, yo creo que sobre todo para toda la gente que tiene legítimo temor, ¿no? Desde las mujeres, disidencias sexuales, incluso sectores de trabajadores que tienen miedo a perder ciertos beneficios sindicales del último tiempo, laborales, que van a ir a votar contra Kast. El tema es, bueno, militante comunista, que tu dirección no quiere pelear, el tema es cómo tú votáis contra Kast sin subirte al árbol, ¿cachai? Porque ese proyecto, ese árbol al que nos están invitando a subirnos, también es un discurso de restauración concertacionista del régimen, ¿cachai? Entonces, sí, es que yo quiero hacerle un contrapunto a los dos, porque yo sé que las preguntas son retóricas, yo sé que aquí nadie le quiere dar consejos ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista de cómo llegar mejor a sectores de masas, ¿cachai? Y bajo esa esa pregunta retórica son para nosotros igual, ¿no? Claro, o sea, claro. Sí. Bajo esa certeza, ¿cachai? Pienso que la pregunta es ¿por qué? Pues, ¿por qué no lo hacen? Y bueno, yo antes planteaba que para mí es como parte del cauce natural de las estrategias, porque ahí es interesante desde esa perspectiva preguntarse qué es el fascismo, pues, ¿cachai? Y creo que planteaba que el fascismo es la continuación del capitalismo, y es un intento de poder perpetuar la existencia del capitalismo utilizando las medidas más bestiales y monstruosas. Pero lo interesante de esa frase es que entonces el fascismo es la continuidad del capitalismo que ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista se han propuesto enfrentar, el Partido Comunista siendo parte de los gobiernos de la nueva mayoría y el Frente Amplio con un programa más izquierda antes, más de derecha ahora, pero siempre antineoliberal, y ese es su límite. Y como tú decías, y sin cuestionar la propiedad privada, sin cuestionar el modelo social, y más al estilo socialdemócrata europeo, o sea, cómo conquistar estados de bienestar. Y en ese sentido hace sentido la campaña que han tenido las franjas, el programa derechizado. Entonces a mí me parece que es parte del cauce natural de por qué no se enfrenta la extrema derecha ni la derecha. Yo vuelvo a decir, esta frase del fascismo tiene más el sentido de poder explicar por qué son incapaces de enfrentar la extrema derecha que el hecho de que de verdad hoy estemos enfrentando una situación fascista, porque el problema de definir ahora que estamos en una situación fascista es no ver que esto se puede poner peor, pues, ¿cachai? Sí. Entonces que necesitamos organizarnos con más fuerza, pues. Entonces que necesitamos otras herramientas que son distintas a los piolines y el voto electoral, como decía Joaco, que tiene que ver con cómo nosotros forjamos fuerza material. Porque si nosotros estamos de verdad pensando en que hay una posibilidad, aunque sea pequeña, porque bueno, el fascismo nunca ha llegado a vía electoral. Hay un compañero que decía el otro día, que lo encontré muy chistoso, a Jonathan, que decía,
dentro de todo lo tragicómico de la situación, claramente, pero decía, bueno, Chile ya inventó la vía democrática al socialismo, que fue un total fracaso. Ahora, por favor, no inventemos la vía democrática al fascismo, que no existe, pues, ¿cachai? Sí. O sea, el fascismo es parte de una situación muy convulsiva de procesos revolucionarios, contrarrevolucionarios, de la última carta de la burguesía para poder aplacar la fuerza de las masas y defender el sistema capitalista, ¿cachai? No estamos en ese momento, principalmente porque nuestra caracterización de la rebelión fue que fue una rebelión y no una revolución, porque no había una clase obrera paralizando los medios de producción, por ejemplo. Entonces no habían amplios sectores de masas radicalizados. Hoy día incluso nosotros podemos hablar de polarización en el sentido de que existen dos candidatos y que están disputando, ¿cachai? Pero Boric no es la polarización en sí misma. No es la extrema izquierda frente a la extrema derecha, que sí es Kast. Entonces no estamos ante una situación... y el problema no es constatar eso. El problema es que se puede poner peor, pues, ¿cachai? Entonces la pregunta de cómo enfrentar ahora a la derecha es muy importante, porque podemos prever situaciones en donde efectivamente tengamos que enfrentar regímenes más dictatoriales, donde no podamos ni siquiera reunirnos, donde este podcast sea un imposible, ¿cachai? Sí. Y esa es como la tarea, pues. Yo sé que estas preguntas retóricas tienen poca respuesta y por lo general tampoco queremos aconsejar o meter las patas, como este miedo a meter las patas como con nuestros propios compañeros o con no sé, la gente del Frente Amplio. Sí. Yo sí creo que hay cosas que todos tenemos que en este momento, no es como que tengamos que juntarnos todos de las manos y eso así, es algo que todos tenemos que empezar a revisar, todos los que se consideren de izquierda. Y en particular los que somos de una izquierda que a mí me gustan los términos como ultra izquierda o extrema izquierda, porque suenan como casi de banda de metal, ¿cachai? Como que es como un puro... Es una estampilla... De izquierda revolucionaria. Claro, ¿cachai? Pero de izquierda revolucionaria. Creo que hay que volver a validarse frente a la clase obrera, a recuperar esa confianza y dialogar de repente en términos de igual a igual, donde la teoría la tenéis que armar y ya no tanto replicar. ¿Cachai? Como que eso es un aprendizaje que vamos a tener que saber hacer. Yo estoy hablando de una weá que suena sencilla, pero en realidad es como que es casi como salir a predicar. Es un arte. Claro, es como salir a predicar el cristianismo inventándote una nueva Biblia, pues bueno, es una weá así terriblemente difícil. A propósito de frases cristianas de Gabriel Boric, ¿no? Esta de Gabriel Boric, que tiene como... Ojo, Pablo escribió 17 de los 4 evangelios, solo que no es el... Y yo quiero decir algo también como también, no aconsejando a Boric, sino criticándolo profundamente, porque harto dice la derecha, es que la izquierda no tiene financiamiento de sus propuestas, y en vez de estar coqueteando con la iglesia, esa institución reaccionaria, perfectamente podría decir, bueno, una de las cosas con las que podríamos financiar la condonación al CAE es dejar de traspasarle millonarios recursos a los evangelistas católicos para que a través de sus colegios perviertan la conciencia de los niños, ¿cachai? Eso sería una medida súper concreta. Hay quiebra con Nuevo Trato, pues hay quiebra con Pablo Vidal, pues. No sé si cacharon, pero Pablo Vidal le hizo todo el... No, es que ahí su origen de ignacianos. Se me acaba de ocurrir, cacha, hagamos una ronda, seamos ecuménicos. Hagamos una ronda de recomendaciones al reformismo. Así como, Sí. Como si van a hacer la pega reformista, háganla bien. Porque yo no creo que la han hecho bien tampoco. ¿Cachai? Un acto ecuménico. O sea, de partida para que dejen de ser considerando que de repente las circunstancias te... Sí, pero esto es la misma crítica que le hacemos siempre, pero como ahora. ¿Cachai? Como... Por ejemplo, yo tengo una, que es la que creo que también la compartí, sobre todo porque creo que apunta un poco a lo que al cambio de pensamiento que tenemos que dar. Yo sé que para mucha gente esta debe haber sido como sobre todo para mucha gente de izquierda militante y que está dentro de la discusión política, debe haber sido como una cuestión extra, pero fuera de la burbuja, fuera de la discusión, la inclusión de Marcelo Lago fue un tremendo impacto, ¿cachai? Porque se nos olvida de repente que Marcelo Lago fue este weón, no hay otra manera de decirlo, que apareció y que usando simplemente sus conocimientos del tema, usando su trabajo, ¿cachai? Como logró hacer una hueá que no es fácil, que fue calmar a la población luego de un evento traumático y climático, ¿cachai? Hueás que están más como cercanas
cataclismos de Dios, castigos de Dios, literalmente, ¿cachai? La Eso te razón iba por a la que decir. Yo tengo una recomendación Claro. Perdón. Cuando las religiones en gran parte nacen por weas como los terremotos, ¿cachai? Entonces cuando tení a una persona que ni siquiera como el más preparado, sino que un weón que simplemente hizo su pega, ¿cachai? Y por medio de la ciencia, la razón y la cordura logró calmar a la población y decirle, ¿sabes que esto es normal? ¿Cachai? Y ese discurso logró pegar, ¿cachai? Estoy hablando de un que tiene una validez que cualquiera de nosotros, que es lo que tenemos que empezar a apuntar. Ese weón tiene un discurso que lo que le falta, y es lo que creo que tenemos que hacer. Imagínate un Marcelo Lago, un Marcelo, este Marcelo Lagos que salió ahora en la franja, que salió andando en bicicleta y diciendo cosas muy sensatas. Imagínate, ese Marcelo Lagos te llama a movilizar. Y a movilizar, por ahí que hay poblaciones enteras que están en zona de inundación. Sí, ¿Y por qué están ahí? Por pobreza, por desigualdad y porque el capitalismo, bueno, ha sido ineficiente a la manera de distribuir nuestras ciudades. Tenemos poblaciones completas sobre el... Es Mi que problema- sí, mi problema- pedirle mi problema- peras al olmo. Yo creo que mi Pedirle problema peras al Ya, olmo. sí, es Este que yo es creo el que momento el problema en donde de tenemos- pensar no le tenemos que pedir pera al olmo. Tenemos que hacer nuestro propio olmo, ¿cachai? Sí, ¿cachai? igual yo creo que el tema no es tanto como pensar en figuras como mesiánicas que puedan llegar mejor a la población con un mensaje, porque creo que igual eso es un poquito de evaluar a las personas. Yo creo que la campaña electoral, si algo nos dejó, es la ambición que tiene la gente por discutir los problemas concretos que afectan. Yo lo que le recomendaría, porque yo en realidad creo que ya las direcciones reformistas están perdidas. Yo lo que le recomendaría a las personas que se sienten reformistas o que van a votar por el reformismo, que lean La lucha contra el fascismo en Alemania de Trotsky, para que vean una documentación histórica de qué pasa cuando sus direcciones no quieren pelear y que en última instancia se terminan arrodillando frente al fascismo. En última instancia, si van a votar contra Kast, hagan sin subirse al árbol, ¿cachai? No hay que subirse al árbol No hay que subirse al árbol. para votar contra Kast. O para enfrentar a la derecha más concretamente, no para enfrentar al fascismo. Al contrario, subirte al árbol en última instancia va a generar que cuando estemos todos arriba del árbol, ahí va a llegar la derecha a cortar el árbol y nos vamos a caer todos. Como que... Que ¿sabéis por qué me niego al punto de las recomendaciones? Porque hay una tónica como de recomendaciones, ¿cachai? Como puta, Boric, amarillo y no sé qué, ya, pero debería hacer esto, ¿cachai? Como ya, pero igual como que encuentro que es subirse al árbol, pues, ¿cachai? Sí, No, obvio, obvio. Sí, entonces, lo Es hace una pata gente que en larga. el fondo juego es el juego. está trepándose al árbol, ¿no? ¿Cachai? Como que... Pero ojo, el ejemplo que yo daba de Marcelo Lago no es porque Marcelo Lago sea una figura mesiánica, sino porque creo que el weón simplemente hizo su trabajo. A eso voy, como que al final de cuentas es un trabajador hablándole a gente de igual a igual, ¿cachai? Precisamente validando ese discurso como, loco, no es nada raro, ¿cachai? Como no estamos viviendo una cuestión extraña, no es... Y con esos simples recursos, ¿cachai? Logró hacer una hueá gigante, ¿cachai? Como que eso es lo que tenemos que apuntar, no por hacer figuras, ¿cachai? Necesitamos hacer un hueón famoso que haga que sea pop, la cultura pop trotskista, ¿cachai? Lo que necesitamos, ¿cachai? ¿Cachai? Es la validez, la confianza, ¿cachai? Como recuperar la confianza en la clase obrera a través de las cosas que hacemos, como cómo trabajamos, de dónde venimos, ¿cachai? En nuestros círculos a los que pertenecemos, si no es como que estuviéramos de invitados aquí en la clase obrera, ¿cachai? Por algo estamos, weón, donde estamos. Sí, po. ¿Eh? Sí, po. Oye, yo dale. una cosa que es que los que pensaban que íbamos a hablar del voto, lo siento, podríamos seguir hablando como 10 horas de la elección. Pero es que ya dijimos lo que a nosotros nos importa es lo que vamos a hacer estos días. ¿Qué vamos a hacer? En Santiago, apoyar la lucha de los trabajadores de Integra. ¿Quién es la cabecera? ¿Quién es la directora? La presidenta de la Fundación Integra, Cecilia Morel. Si queremos enfrentar a la derecha, vamos. A todos los que van a votar críticamente por Boric, vamos. Ahí hay una vía importante para poder afrontar a la derecha. O sea, si no afrontamos a la derecha y conquistando ahí demandas para los trabajadores de educación inicial y desde ahí develando, por ejemplo, el programa miserable de casas de educación inicial que se llena la boca en todas partes, con la infancia, lo pone a la educación gratuita para universitario y dice que por eso no está a favor de la gratuidad. Bueno, si no vamos a apoyar la lucha de las trabajadoras de Integra y desde ahí y perdernos la oportunidad de debatir con fuerza y armar una campaña ahí contra la derecha, entonces no vamos a afrontar a la derecha desde ninguna perspectiva. Oye, ya que entramos a la parte de recomendaciones, vamos cerrando el episodio, parece, ¿no? Sí.
Está bueno, sí, porque la barba tiene razón, podríamos seguir hablando. Es que sobre todo que queda una semana y ya como que están todos desesperados y ya a esta altura uno dejó de sentir la presión y empezó a disfrutar como el descalabro de las presiones. Yo sí que, aparte, conectando con lo de Bárbara, los pescadores de Quintero, bueno, se tomaron la bahía completa, ¿cachai? Están en una lucha que no solamente sobre reivindicación de todo lo que perdieron por el derrame, un derrame de petróleo grande que hubo en Quintero, de una lista de weas graves que han pasado en Quintero. Es como el Chernobyl chileno. Exactamente, ¿cachai? Donde el capitalismo no metió las patas, sino que consumió por completo, ¿cachai? La vida de esa zona. Y creo que su lucha en este momento es histórica. Y se está quedando detrás por culpa de una elección que, de nuevo, puede que mueva mucho. Sí, hay cosas importantes en juego, pero lo importante se construye desde ahora para lo que viene después. ¿Sí? Creo que si quieren como certezas de lo que venga, vayan a la bahía de Quintero y hablen con los pescadores. Ahí si queréis sacarte como la ansiedad política en estos momentos, bueno, el pasaje a Quintero no sé cuánto sale, vaya con su buena mascarilla porque vamos. El arsénico ahí es duro, pero ahí está la respuesta. Ya, ronda de recomendaciones, pero como ya para el ánimo, para la ansiedad preelecciones, como seamos como tiramos para arriba. Terminamos el podcast tirando para arriba. ¿Qué recomendaciones tienen como...? Dua Lipa, loco, se viene el concierto Dua Lipa, weón. Qué bueno, su último disco, Futuro Sí. Nostalgia. Me acompañó toda la pandemia. Voy a revelar nunca he escuchado Dua Lipa. Creo que lo he escuchado de repente. Te lo estás perdiendo, Carlos. Probablemente. A mí me gusta mucho el último la música disco tiene pop. tan buenos temas. Soy más como del Eurotecno y todas esas cosas, pero me gusta, no soy cerrado, simplemente de hecho, creo admito. Este podcast debería poner ese disco como de... ¿El de Dua Lipa? ¿Ya? el Future Nostalgia. Disclaimer. Es que, sí, ese es el problema de poner de repente temas muy nuevos, que te los bajan al tiro. No, la policía del capitalismo. No, aparte que viene la gira Dua Lipa. Te aguanta temas grandes, o sea, temas famosos antiguos, pero nuevos de repente te los bajan. Yo tengo dos recomendaciones. Una recomendación que me la dio mi querido amigo Nicolás Rebolledo, mi roommate, a los que le gusta la filosofía a propósito del tema que tocamos, el comunismo. Recomiendo la carta de Marx a Arnold Ruch de septiembre de 1843, una carta bien cortita, muy interesante para pensar qué es el movimiento comunista. Recomendación total, la pueden encontrar en marxist.org. Carta a Arnold Ruch de Marx de septiembre de 1843. Y recomiendo para alivianar la vida en esta situación bastante, no sé, a mí por lo menos igual me genera un poco de ansiedad como el escenario, debo decirlo. Entonces, para bajar eso, recomiendo un podcast que se llama El Club de Lectura de las Amicas. Haciéndole publicidad a otro podcast, pero es de verdad... Está bien, es muy gracioso porque son unas cabras que hacen... Son puros podcasts de comentarios de literatura. Entonces hay algunos como que son desde Jane Austen, como textos clásicos, hasta, no sé, el texto de la Cote López. No sé si cachan a Cote López, esta influencer que sacó un libro muy malo ya, pero lo critican de una forma muy graciosa. No sé, me cago en la risa. Te juro que me he alegrado estos días de pega. Ha sido gracias ahí a también mi amiga María Ignacia Escalante, que me lo recomendó. Mi recomendación, precisamente desde alguien que sufre de trastorno de ansiedad, que han sido días duros, somos del sindicato. Del sindicato de ansiosos de No, Chile. yo también, me sumo. Sobre todo porque yo transparento también que ese miedo de lo que viene de casa me afecta, y me afecta harto, ¿sabes? Pero precisamente porque he aprendido que el miedo y la ansiedad te paralizan, que es importante salir de ahí, ¿cachai? Como entender de que mientras más te escondí, mientras más como que tratáis de que no te llegue la ola, es mucho más probable que te pegue más fuerte que si salís a enfrentarla de frente, ¿cachai? Como una recomendación que, de nuevo, para los ansiosos siempre no es algo fácil porque es la lucha de tus vidas, ¿cachai? Pero... y para hacerle sentido, sobre todo a mi comentario de la diégesis, ¿cachai? Del poder del relato,
Voy a recomendar una película de Star Wars, pero no cualquier Star Wars, creo que la que más habla sobre lo que hoy día tenemos que poner ahí en el centro, que es la esperanza. ¿Cachai? Esta película es Star Wars Rogue One, no sé si la vieron. Sí. Para mí la película más extraordinaria de Star Wars, de todas las Star Wars, ¿cachai? Yo fanático histórico de Star Wars, pero yo no pensé que iba a ver mi película de Star Wars favorita, ¿cachai? Como siendo una película nueva, ¿cachai? Donde te habla no solo de la esperanza y te habla de lo frágil que son las rebeliones, weón, en una escala así cósmica, y que creo que hoy día sí les va a servir para un poco entrar en el espíritu de lo que viene. De repente vienen estos pensamientos súper infames, ¿cachai? Como súper apocalípticos y de muerte, donde tenés que de repente preguntarte, más allá de como si vaya a salir vivo o no, es como, bueno, si este es el final de los tiempos, ¿dónde queréis que te encuentre? Si queréis que el final de los tiempos te encuentre escondido o dando cara. Y creo que Rogue One es una weá que a mí yo salí llorando, weón, de emoción de Rogue One. Todavía se me abre la garganta de ese peliculón, creo yo, de todas. Y la recomiendo mucho para estos momentos. Sobre todo porque, de nuevo, es una película en donde los héroes son insignificantes frente al poder del Imperio. Y por muy pequeña que haya sido lo que mueve la aguja en la lucha, fue lo suficiente para poder destruir al Imperio. Y eso a veces se nos olvida que los procesos a veces son... Necesitas mover así de poco la aguja para botar toda la cagada de castillo de naipe en la que estamos sostenidos. Esa sería mi recomendación. Qué lindo. Bueno, fue un podcast... ¿Y Bárbara no hizo su recomendación? Ah, sí, po. Sí, po, yo la hice. Ya, Dua pero Lipa, ¿verdad? Dua Lipa y el Sí, último disco oye, de la Dua Lipa. mansa, la mansa recomendación. Es la mansa recomendación. Yo te Que juro. yo lo voy a escuchar, prometo escucharlo lo más pronto posible, porque de hecho ahora voy a ver si le Oye, pongo pero no escuchar. sé si fue para la ansiedad o en verdad para dar ansiedad, porque como se viene el próximo año el ¿Nuevo gobierno? concierto va a ser en la Florida, en el Bicentenario. Yo creo que va a generar más ansiedad, ¿Por qué? pero no importa. Porque hay que esperar, pues hay que esperar hasta sí. septiembre del 2022. Y así como Falta están los caleta, tiempos, po. uno no puede ya Caleta. proyectar más allá de un mes, Caleta, como po, estamos. weón. No, sí, pues, pues entonces vamos a estar ahí en el campo de concentración, pues Bárbara, pues, Oh, ahí, bueno, pero en los también campos de reeducación. nos da tiempo para ahorrar también un poquito, para poder comprar Sí. esa entrada. Ya, no, camarada. se van a acabar. Parte Sí, la se van a acabar. venta del Esta wea así, Metallica también viene el 17. próximo año y ya fue, como que ya no compraste la entrada. Al menos ya no compraste la entrada barata. Eso sí ya se agotó. Claro. Ya, camaradas, ha sido un gran podcast. Nos vemos. Volvimos. En la próxima vamos a Más explicar por qué la nunca. irregularidad. Seguimos. Que no tiene que ver con política, tiene que ver con bebés. Sí, Tenemos que hablar de infancia, ¿no? Buen Sí. podcast. Sí. Para el Creo próximo, que- o bueno, ahí tenemos que ver cuándo grabamos, porque si O grabamos sea, el antes de la próximo, segunda vuelta, el próximo va a ser o a puertas del fascismo o a puertas del reformismo, así que también... pero sí o sí tiene que... Del amor también hay varias personas que han pedido que Sí, reflexionemos harta precisamente gente sobre el no... amor. Podría ser algo así como amor, niños, familia. Relaciones, romance. Relaciones. Puede ser. Ahí tenemos que ver, me gusta el tema, me gusta. Sí, es un buen Ahí tema. para que también pueden contarle a nuestros auditores cómo es la vida de nuestros panelistas. Ya, camarada. Nos vemos, cuídense. Chao, Nos vemos. chao. Un abrazo enorme.